¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a afectar a todos: el creciente uso de los robots y cómo los robots van a ocupar cada vez más de nuestros empleos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos en Estados Unidos están en áreas de la economía que serán desempeñadas por robots en los próximos 10 o 15 años. O sea, no en 50 o 100 años, en 10 o 15 años, que no es nada. Y no estamos hablando únicamente de trabajos manuales en las fábricas. Eso ya viene pasando hace varias décadas en la industria automotriz y en varias otras industrias. Estamos hablando de trabajos de todo tipo, incluso los profesionales. En Japón ya hay robots que trabajan como guías de museos, como vendedores en grandes tiendas, como recepcionistas de hoteles. Y ahora, con el avance de la inteligencia artificial, ya hay cada vez más robots radiólogos, médicos radiólogos que leen los rayos X, robots abogados que redactan contratos y robots periodistas que escriben artículos y presentan las noticias. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes gurúes de la tecnología de Silicon Valley, el profesor Vivek Wadhwa. Muchos de ustedes lo conocen porque es una de las figuras que entrevisté varias veces en mi nuevo libro Crear o Morir, sobre cómo ser más innovadores a nivel personal y nacional. Wadhwa es un profesor de Singularity University, escribe regularmente para el Washington Post, el Wall Street Journal y varios otros medios. Es un hombre que pronostica que los robots van a permitirnos vivir en un mundo en el que vamos a trabajar nosotros los humanos cada vez menos y vamos a tener cada vez más tiempo libre para el estudio, las artes y la superación personal. Pero le vamos a preguntar si no puede ocurrir lo contrario, que los robots nos lleven a un mundo de desempleo masivo, de desempleo mucho mayor que el actual. Antes de hablar con el doctor Wadhwa, vamos a ver brevemente lo que nos dijo desde Japón el profesor Hiroshi Ishiguro. Él es el director del Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad de Osaka, allí en Japón. Es el creador de algunos de los robots guías de museos y vendedores de tiendas comerciales de los que hablábamos recién. Y también vamos a hablar desde Ginebra con Raymond Torres, el director de investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo, para ver hasta qué punto la OIT, su organización, ve el creciente uso de los robots como una amenaza para el mundo del trabajo. Bueno, vayamos directamente a Japón, veamos lo que nos dijo el profesor Ishiguro de la Universidad de Osaka, el hombre que diseña estos robots guías de museos, vendedores de tiendas. Veamos lo que nos dijo. Profesor Hiroshi Ishiguro, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, cuéntenos un poco acerca de estos robots que trabajan en este Museo de Ciencias. ¿Qué tipo de trabajo hacen estos robots? Sí, el museo es un museo de ciencias en Tokio. He creado dos robots. Uno es un androide adulto femenino y el otro es un androide infantil. El androide adulto femenino es un experimento científico. Si operamos el androide, podemos adaptar el cuerpo del androide y su cuerpo será como nuestros cuerpos. Entonces la experiencia es como interactuar con un humano. Para el androide infantil, es un androide autónomo. No responde tanto a las reacciones del alrededor, pero su objetivo principal es que pueda leer una noticia. Entonces, el androide infantil va a ser muy buen reportero de noticias. Eso es lo que estamos haciendo para el Museo de Ciencias. Profesor, ¿cuáles son los trabajos, profesiones que van a ser reemplazados por los robots en los próximos, digamos, 5 o 10 años? Creo que dependerá de qué tipo de robots. Si su pregunta es acerca del androide, creo que serán puestos de trabajos como recepcionistas o guías en museos o reporteros de televisión. Esos son los puestos de trabajo que serán reemplazados. En cuanto a las capacidades mecánicas de los pequeños robots interactivos, estos robots serán buenos acompañantes para niños y ancianos, y también especialmente para niños con autismo y ancianos con demencia. Podremos utilizar los robots para acompañar a estas personas. Entonces, lo que usted está diciendo es que estos
robots, estos androides van a hacer cada vez más trabajo que ahora estamos haciendo los humanos. Sí, le voy a dar otro ejemplo práctico, el de los robots en las grandes tiendas comerciales. La semana pasada hicimos unas pruebas con los robots atendiendo junto con los vendedores humanos y el puntaje de ventas de los robots fue superior al de los humanos. Esto quiere decir que los robots lo hacen mejor que el promedio de los humanos. Increíble, esas imágenes que ustedes veían recién del propio profesor, la que estaba al lado era un robot, o sea, él hizo un robot de él mismo y la vendedora también era un robot. Vamos a ver lo que nos dijo el profesor Vivek Wadhwa de Singularity University, allí en Silicon Valley. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos si este auge de los robots en los próximos 10 años nos va a llevar a un mundo de desempleo masivo a nivel mundial. Veamos. Profesor Wadhwa, acabamos de escuchar que cada vez más robots van a trabajar en tiendas comerciales como vendedores, como vendedoras, van a trabajar en hoteles como recepcionistas, como cajeros, también que las empresas en China están usando cada vez más robots para reemplazar a cientos de miles de trabajadores. Usted escribió hace poco en el Washington Post que quizás estamos yendo hacia un futuro sin empleos, donde casi todos los puestos de trabajo actuales serán reemplazados por robots. Pero la gran pregunta, profesor Wadhwa, ¿acaso no venimos diciendo eso desde hace muchísimo tiempo? Yo me acuerdo los dibujitos animados de los Jetsons en la televisión, decían eso en los años 60. Sí, Andrés, hace años que hemos estado soñando con eso. Yo desde que era niño soñaba con tener un robot que limpie el cuarto por mí. Ese robot nunca llegó. La razón por la que no se hizo es porque para poder tener tecnología de reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, reconocimiento de lo que sucede en el alrededor, se necesitan supercomputadoras, computadoras muy grandes, para poder emplear tecnología de reconocimiento de voz. Pero hoy en día nuestros teléfonos inteligentes ya tienen las mismas capacidades que las supercomputadoras. También las cámaras de nuestros teléfonos inteligentes son superiores a las cámaras que tenían los estudios de cine hace 20 años. Entonces, la tecnología ha progresado tanto que nos ha permitido crear estos robots con los que soñábamos de chicos. Usted ha dicho, profesor Wadhwa, que dentro de apenas 5 años vamos a estar viendo en las calles los autos que se manejan solos. ¿Usted cree realmente que estos autos manejados por robots invisibles vendrán tan, pero tan pronto? ¿Y que van a reemplazar a los conductores de buses, a los taxistas, a los camioneros en apenas 5 años? Yo ya los estoy viendo todo el tiempo, ya que vivo en Silicon Valley, donde Google tiene muchos autos que se manejan solos. Estos autos de Google ya han andado más de 1 millón de millas. Ya son una realidad. Dentro de los próximos 2 meses me entregarán mi nuevo auto Tesla, modelo X, que tendrá un sistema de conducción robotizado. Es decir, en la carretera se manejará solo. Y el plan de Tesla será agregarle funciones cada mes, cada 2 meses, hasta que el auto se maneje completamente solo. No solo en las grandes carreteras, sino también en carreteras locales. Esto sucederá antes de los próximos 5 años. Todos los grandes fabricantes de autos están de acuerdo en que dentro de los próximos 5 años todos tendrán autos completamente automatizados que se manejen solos. No se necesitará usar el volante. Podremos estar viendo televisión o hacer cualquier otra cosa mientras el auto se maneja solo. ¿Cómo afectará este cambio a la industria de transporte de pasajeros y de carga? ¿Qué va a pasar con los taxistas, con los conductores de autobús, con los camioneros? Yo me alegro por todos los cambios que se vienen, pero por otro lado me preocupa el impacto que tendrán estos avances tecnológicos. En el corto plazo, en los próximos 5 o 10 años estaremos bien, porque vamos a crear más puestos de trabajo de los que perderemos. Pero luego de los siguientes 15 años, creo que irán desapareciendo la gran mayoría de los trabajos que hacemos la gran mayoría de los humanos, porque no se necesitarán humanos para hacer esos trabajos. Ya vemos que el proceso de manufactura está siendo reemplazado por robots. Pronto tendremos impresoras 3D que harán manufacturas.
También tendremos asistentes digitales que harán monitoreo de nuestra salud las 24 horas del día. Tendremos software que hará el trabajo de casi todos los trabajos que hacemos los humanos con nuestras mentes. Entonces, eventualmente, no necesitaremos humanos que hagan estos trabajos. Entonces, es por esto que he escrito sobre el futuro sin empleos. Usted también ha pronosticado, doctor Wadhwa, que los drones, los vehículos aéreos no tripulados, van a reemplazar a los carteros, al servicio postal, que van a desaparecer los carteros que traen paquetes o cartas a nuestras casas. Ya está sucediendo eso. Lo hace una de las empresas que pertenece a Singularity University. La empresa se llama Matternet. Han desarrollado un sistema de drones que cuestan $1,000 y se trasladan por 10 millas. Y luego tienen un sistema donde el drone se recarga y puede andar otras 10 millas. Entonces ya han armado el equipamiento necesario para transportar objetos del punto A al punto B. En Estados Unidos, casi todos los grandes de la industria están hablando de la distribución de productos vía drones. El obstáculo aquí no es técnico, sino de regulaciones legales, por los riesgos de que haya drones por todos lados. Pero estos temas de regulación serán resueltos dentro de los próximos 3 o 4 años. Cuando uno quiera pedir una taza de café por la mañana, podrá simplemente usar su iPhone para pedirlo y Starbucks te lo enviará a tu jardín por vía de un drone. Esto podría pasar en los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar, profesor Wadhwa, con los robots en las industrias manufactureras, en las fábricas? Se están usando hace décadas. Pero la pregunta es, ¿van a terminar reemplazando a todos los trabajadores en las industrias manufactureras? Y lo mismo con las impresoras 3D. ¿Qué va a pasar con los empleos en las fábricas, los que queden por lo menos, cuando la producción mundial se individualice, cuando la gente puede imprimir productos en sus propias casas con impresoras 3D? ¿Qué va a pasar? En el corto plazo, los robots harán el mismo trabajo que hacen los humanos. Hace poco hubo una empresa en Suecia, ABB, que anunció un robot llamado Yummy. Yummy es tan meticuloso que puede enhebrar una aguja. Yummy cuesta $40,000 y hace el mismo trabajo que un humano. Veremos que dentro de los próximos años, los robots podrán hacer todos los trabajos que hacen los humanos. Entonces, dentro de los próximos 5 o 10 años, tendremos una gran oportunidad para empezar a automatizar todo el proceso de la manufactura. Van a empezar a reemplazar a los trabajadores que hoy día fabrican nuestros productos en China. Y dentro de los próximos 10 años, las impresoras 3D evolucionarán al punto de que podrán fabricar cualquier producto que usamos a diario. Cepillos de dientes, partes de autos, todas estas cosas, y en aproximadamente 15 o 20 años, las impresoras 3D podrán fabricar productos electrónicos. Imaginen tener un teléfono inteligente fabricado por una impresora 3D. Eso será posible en la década del 2030. Los humanos usarán la tecnología, pero ya no serán más quienes la fabricarán. Hacia allá vamos. Y casi con certeza que allí llegaremos. Usted ha citado a un colega suyo innovador en Silicon Valley diciendo que en el futuro, me encanta esta cita, bueno, no sé si me encanta o me espanta, pero que en el futuro las empresas van a necesitar solamente 2 empleados, un hombre y un perro. Y dijo que el hombre estará allí para alimentar al perro y el perro estará allí para evitar que el hombre toque la máquina. ¿Así de seria es la cosa? Así será. Y más aún, no creo que vayamos a necesitar a ese hombre ni a ese perro. Creo que los sistemas robóticos serán manejados remotamente. Estarán en México, estarán en India, porque no se necesitará tener humanos allí cuando se puedan tener robots supervisores. Bueno, de hecho ya está pasando. Usted está en este momento en los estudios de CNN en Washington, pero si su estudio es como este, como el que estamos nosotros aquí, la cámara está siendo manejada por un robot desde Atlanta. Sí, exactamente. Tiene razón. Esta cámara está siendo manejada por un robot. Hace todos los movimientos automáticamente. Antes necesitábamos un camarógrafo. De hecho, cuando hago entrevistas para la Universidad de Stanford, hay un humano manejando la cámara. Aquí es un robot. Ahora, profesor Wadhwa, ¿qué le dice usted a los críticos que dicen que esto es una tendencia muy peligrosa porque la robotización del mundo va a crear tasas masivas de desempleo en todos lados? Andrés,
Estoy de acuerdo con esos críticos acerca del lado negativo de estos avances tecnológicos. A mí me preocupa mucho también. Me preocupo por qué haremos los seres humanos. Pero después veo el lado positivo. Si miramos 100 años para atrás, solíamos trabajar en fábricas. La gente trabajaba 80 o 90 horas por semana, a puro sudor. Muchos morían por la intensidad del trabajo que hacían. Nuestra vida entera era trabajar en una fábrica día y noche. También trabajábamos en granjas. Solíamos hacer mucho trabajo manual. Ahora no es el caso. Muy pocas personas siguen haciendo ese tipo de trabajos. Lo que sucede es que en la medida en que avanza la tecnología, los costos de las cosas disminuyen. Entonces podremos satisfacer todas nuestras necesidades básicas a través de la tecnología. Los electrónicos costarán muy poco. Podremos comprar los iPhones, los teléfonos inteligentes por el peso. Todos los costos se reducirán. Entonces la gente no tendrá que trabajar tanto para poder vivir. La gente trabajará para satisfacer otras necesidades, para elevarse. Mira, yo nací en India. En India somos muy filosóficos acerca del conocimiento y la música y las artes. Hablamos de los gurús que transfieren conocimiento y los gurús son respetados porque tienen conocimiento. El conocimiento es el bien más valioso en mi cultura. Este es el futuro al que estamos yendo, donde todo será acerca del conocimiento, acerca de compartir, ayudar a otros, hacer el bien. Ese es el futuro que espero con ansias. Entonces, me preocupa la tasa de desempleo, pero el lado positivo es que la gente podrá obtener todo lo que necesita a menos precio. Se podrá curar el hambre, las enfermedades, habrá agua limpia, todas las necesidades básicas podrán ser satisfechas. Entonces habrá mucho desorden y mucho cambio, pero el futuro depende de nosotros. ¿Podremos crear un buen futuro con prosperidad en que todos nos beneficiemos o tendremos un desorden social? Eso depende de nosotros, de qué decisiones tomamos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el gurú de la tecnología, Vivek Wadhwa. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el creciente uso de los robots y qué va a pasar con nuestros empleos a medida que cada vez más robots ocupen no solo trabajos rutinarios en la fábrica, sino también reemplazando a cada vez más vendedores, recepcionistas de hoteles, médicos, abogados, periodistas. Sigamos con la entrevista al profesor Vivek Wadhwa, uno de los máximos gurúes tecnológicos de Silicon Valley. Muchos de ustedes lo conocen, es una de las figuras que entrevisté en mi nuevo libro Crear o Morir, sobre cómo promover la innovación a nivel personal y nacional. Sigamos con la entrevista con el profesor Vivek Wadhwa. Profesor Wadhwa, en este mundo que usted describe, en el que el 47% de los empleos actuales, según un estudio de la Universidad de Oxford, van a ser reemplazados por robots en los próximos años, ¿qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Porque, para bien o para mal, para muchos de nosotros, nuestro trabajo es una buena parte de nuestra vida, por lo menos ocupa una gran parte de nuestros días. ¿Qué vamos a hacer cuando no trabajemos tanto si pasa lo que usted viene vaticinando? En primer lugar, estaremos viendo tu programa de televisión regularmente. Todos tendrán tiempo para ver tu programa. Tendremos más tiempo para el estudio y la recreación. Antes, solíamos trabajar 70 u 80 horas por semana, y eso era normal. Ahora todos tenemos que trabajar 30 o 40 horas por semana. ¿Por qué no podemos trabajar 5 o 10 horas por semana? ¿Y por qué la vida no puede estar dedicada a adquirir conocimientos, al arte, la música, y a obtener las cosas que siempre soñamos? ¿Por qué tenemos que dedicar nuestras vidas a trabajar en una fábrica o en una oficina? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no podemos evolucionar como seres humanos y dedicarnos al arte, a la cultura, al conocimiento y a la humanidad? Ese es un futuro posible. Usted está diciendo que paradójicamente los robots nos van a llevar a un mundo más espiritual. ¿Es eso lo que nos está diciendo?
Lo que digo es que cuando la tecnología pueda satisfacer todas nuestras necesidades básicas y cuando los costos disminuyan, podremos enfocarnos en otras cosas. Si miramos 10 o 15 años para atrás, los teléfonos móviles eran sumamente caros, eran solamente para la gente rica. Ahora todos, hasta el más pobre, tiene un teléfono móvil. En Estados Unidos, en India, el costo de realizar llamadas telefónicas es prácticamente nada. Entonces vemos cómo han bajado drásticamente los costos de las telecomunicaciones. Imagínate que disminuyan drásticamente también los costos de la comida, de los productos que consumimos a diario. Entonces no necesitaremos trabajar para poder sobrevivir. Necesitaremos trabajar por otros motivos y tendremos más tiempo libre porque podremos tener jornadas laborales más cortas. Ya no tendremos que trabajar 40 o 50 horas por semana. Esto significa que tendremos más tiempo para el ocio y para elevarnos y desarrollar nuestro conocimiento. Entonces, profesor Wadhwa, aunque usted es un gurú tecnológico, ¿usted cree que hay un futuro para las artes, para las humanidades? Así es, porque en la medida en que desaparezcan los puestos de trabajo manual, solo quedarán los puestos de trabajo de alto nivel. Y no todos tendrán que trabajar. Tendremos músicos y artistas que antes estaban trabajando en labores manuales. Tendremos otro tipo de sociedad, otra estructura social, en donde no todo se tratará del trabajo, de trabajar de la manera en que trabajamos en el año 2000, sino que se tratará de la superación personal. Ese es el mundo que podremos tener en 20 o 30 años si hacemos bien las cosas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el gurú de la tecnología, Vivek Wadhwa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo los robots están ocupando cada vez más trabajos que hoy día hacemos los seres humanos, no solo en las fábricas, eso ya viene pasando hace décadas, pero ahora como vendedores en grandes tiendas, recepcionistas de hoteles, médicos, abogados y periodistas. Sigamos viendo la entrevista con el profesor Vivek Wadhwa, uno de los máximos gurúes tecnológicos de Silicon Valley. Sigamos con la entrevista. Profesor Wadhwa, cuando hablamos hace algunos años, usted dijo y también escribió en esa época que la robótica va a llevar al fin de la era de las manufacturas hechas en China, que China se va a caer y que va a haber un renacimiento de la industria estadounidense. ¿Cómo es eso? Esto ya está sucediendo. El proceso de las fábricas se había mudado masivamente a China hace unos 10 años. Las empresas americanas anunciaban cada mes que estaban cerrando fábricas en Estados Unidos y se mudaban a China. Eso ya no sucede más. Si miras a la economía de China, están en problemas. Se ha frenado su crecimiento económico. Entonces, lo que sucede ahora es que las empresas estadounidenses están trayendo nuevamente sus procesos de manufactura a Estados Unidos. Con los robots y las impresoras 3D, lo podremos hacer todo aquí, localmente. ¿Cómo impacta todo esto a América Latina? ¿Los países latinoamericanos se van a beneficiar o perjudicar con todo este fenómeno de la robotización? Aquí está la oportunidad para América Latina. Las empresas estadounidenses, la industria americana no entiende cómo hacer todo esto. No hay razón por la que América Latina no podría ser la sede de centros de automatización para todas las Américas, donde podremos tener robots en México, en Perú, en Colombia, realizando estas manufacturas. Y podremos tener expertos en América Latina instalando estos procesos de automatización, porque aún teniendo robots, todavía habrá que monitorear los sistemas. Eso se podrá hacer desde Ciudad de México o desde Santiago de Chile. No hay razón por la que tiene que ser realizado en India o en Estados Unidos. Y no hay razón para que las manufacturas se sigan realizando en China. La razón por la que habían ido a China en un comienzo es porque China permitió que las empresas destruyeran su medio ambiente, que se aprovecharan de la mano de obra barata. Por eso hubo tantos suicidios en las fábricas de China, porque se aprovecharon de la mano de obra barata. Les pagaban muy poco y abusaron de esas personas. Las leyes de China lo permitieron para poder enriquecer su economía y ahora esto
está llegando a su final. Pero un momento, profesor Guado, espera un segundo. ¿Me puede explicar concretamente, por favor, me puede dar un ejemplo práctico de cómo América Latina puede beneficiarse de este fenómeno de la robotización? Porque mi sentido común me dice lo contrario, que esto va a hacer aumentar la tasa de desempleo en todos lados. A largo plazo pensamos que muchos trabajos desaparecerán completamente, pero en el corto plazo tenemos una industria multimillonaria en América que tiene que ser automatizada. Así como la mayoría de las personas no saben cómo funcionan los robots, tampoco lo saben la gran mayoría de las empresas americanas. Y estas empresas preferirán tener a los robots en zonas cercanas a Estados Unidos. Entonces, en México podrán armar centros de manufactura que usen robots y generen todo automáticamente. Entonces, los costos de producción bajarán drásticamente, serán menores que en China, porque van a tener robots haciendo el mismo trabajo que hacen los trabajadores chinos. Pero la ventaja es que no hay que mandar el producto hasta China ni traerlo de vuelta. Tenemos todo en México y se puede mandar en autobús a Norteamérica. Entonces, esta es una gran oportunidad que tiene México ahora, empezar a construir centros de producción de manufactura automática, que cuestan menos que el proceso de manufactura china, para ofrecer productos en Estados Unidos. Es un mercado multimillonario al que México puede entrar y también pueden entrar otros países de América Latina. ¿Pero usted cree, profesor Guado, que los gobiernos latinoamericanos van a permitir esto o van a mantener artificialmente empleos por temor a aumentar el desempleo? En primer lugar, esto se trata de crear nuevos puestos de trabajo. No estamos hablando de eliminar puestos de trabajo. Lo que estamos planteando es la idea de reemplazar todo el trabajo que ahora se hace en China y empezar a hacerlo en México. En otras palabras, todo el trabajo manual que se hace en China se puede hacer en México usando robots. Pero todavía se necesita trabajo manual para construir las fábricas. Todavía se necesitan humanos para manejar las fábricas. Entonces todavía se crearán nuevos puestos de trabajo. Estos son trabajos de alto valor. Es un potencial de ganancia muy alto para México. Creo que México y los gobiernos latinoamericanos soñarían con una oportunidad de esta magnitud, de convertirse en centros de fabricación para el mercado de Estados Unidos, tener a su gente desarrollando todos estos procesos de automatización para las empresas americanas. Bueno, si es una gran oportunidad para América Latina, ¿qué van a tener que hacer los países latinoamericanos para ser competitivos en esta nueva era de la robotización masiva de la economía? En primer lugar, deberán aprender acerca de los robots. Deberán comprar robots y comenzar a aprender cómo se usan, porque es muy valioso comenzar a usarlos y poder enseñarles a las empresas estadounidenses cómo se usan. Aquí hay mucha ignorancia. La mayoría de la gente aquí no sabe cómo se usan. Hoy en día un robot cuesta 20, 30, 40 mil dólares. Entonces pueden empezar a usarlos y empezar a automatizar sus procesos. Así empezarán a ser competitivos y podrán empezar a hacer trabajos de manufactura para América a tasas más bajas que en China. Profesor Guado, hablemos un poco de la energía, del petróleo, porque usted describió recientemente que la economía basada en el petróleo va a dejar de existir tan pronto como en 5 a 7 años. Ahora, muchos países latinoamericanos dependen del petróleo. ¿Qué va a pasar ahora que Tesla acaba de inventar una nueva batería que podría ser una fuente eterna de energía? ¿Hasta qué punto esta innovación va a transformar la economía mundial, el mundo? La economía petróleo dependiente no existirá más dentro de 5 a 10 años, porque si observas lo que ha sucedido con la energía solar, cómo ha ido avanzando, la energía solar ahora es competitiva en términos de precio en casi toda América. Muy pronto, en el año 2020, va a ser más económico usar energía solar que comprar energía eléctrica en casi todos los países del mundo. Esto sucederá para el año 2020-2022 a más tardar. El tema que faltaba resolver con la energía solar es el tema del almacenamiento. Y esto es lo que acaba de anunciar Tesla. Anunciaron las baterías económicas que pueden almacenar energía para una casa. Entonces, una casa puede tener paneles solares en su techo que acumularán energía durante el día y luego se tendrá suficiente energía para la noche. Entonces, la energía solar comenzará a impactar al petróleo, también porque los autos eléctricos también dejarán de usar petróleo, usar gasolina. Yo manejo un auto Tesla modelo S y gasto en gasolina alrededor de $50 por mes, entre mi auto y mi casa combinados. Esto será la realidad
de casi todo el mundo en el año 2020, lo que significa que el costo del petróleo disminuirá. Para contestar tu pregunta, las economías que dependen del petróleo deben comenzar a diversificar ahora, o si no, pronto estarán en bancarrota, como lo está ahora Venezuela. Es hora de levantarse. ¿Qué tendría que hacer América Latina entonces? América Latina deberá despertarse urgentemente y empezar a diversificarse, empezar a entrar en nuevos terrenos y elevar a su gente, educarlos y entrar en la economía de la innovación, porque hay una gran oportunidad para que ellos puedan compartir los beneficios de esta economía. En los próximos 10 o 15 años habrá grandes oportunidades. Después de eso, posiblemente disminuirán la cantidad de puestos de trabajo. Pero mientras tanto, podemos levantar a Latinoamérica, si comenzamos ahora, tomando ventaja del avance de la tecnología. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a hablar con Raymond Torres, director de investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Le vamos a preguntar sobre los robots y el empleo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo los robots están ocupando cada vez más empleos que hasta ahora ocupamos nosotros, los seres humanos. Claro, como decíamos en los bloques anteriores, esto obviamente ya viene pasándose décadas, pero ahora ya cada vez más hay robots en grandes tiendas, están trabajando como recepcionistas de hotel, médicos, abogados y hasta periodistas. Vamos a Ginebra, tenemos con nosotros al doctor Raymond Torres, director de investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Doctor Torres, vamos a la pregunta central de este programa. ¿Hasta qué punto los empleos, los trabajos del mundo actual están siendo amenazados por robots? ¿Es un peligro real, inminente, o la gente de Silicon Valley lo está exagerando un poco? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que sí se exagera es la capacidad de que la producción de robots ocupe mucho empleo. Es decir, que es cierto que los robots, los procesos digitales, van sustituyendo determinados tipos de trabajo. Se hablaba de determinados empleos en el sector de servicios, contables, traductores, etcétera, incluso economistas como yo. Pueden sustituirse en algunos casos de determinados trabajos por robots o procesos digitales. Pero yo creo que pensar que esto se puede sustituir por trabajo desempeñado en la producción de robots, creo que esto no se va a dar. Es decir, que la producción de robots y de procesos digitales va a seguir ocupando una proporción relativamente pequeña del mercado laboral. Y hay que pensar en otros empleos, hay que pensar en desarrollar otro tipo de empleos. Y eso requiere una serie de políticas, no va a ser en absoluto automático. Es decir, que yo creo que hay que tener muy en cuenta, primero de todo, las necesidades humanas, que hay que ir mucho más allá que las actividades de ocio que se mencionaba antes por el profesor Watwa. El ocio, la educación, la contemplación del arte, evidentemente son sectores importantes donde hay necesidades humanas y van a haber empleos ligados a estos sectores. Pero creo que hay muchos otros sectores y muy importantes también en América Latina que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda. Mucha gente todavía no dispone de una vivienda digna. Tienen que ver también con la producción de bienes básicos, bienes industriales, pero también alimentación sana, por ejemplo. Yo creo que hay todavía muchas necesidades humanas no cubiertas y hay que pensar en cómo trasladar las ganancias de productividad que pueden generar los robots para que esto, digamos, se traduzca en mayores empleos y de mejor calidad en estos otros sectores. Y esto requiere una serie de políticas, evidentemente. Doctor Torres, ¿ustedes han hecho algún estimado, tienen algún estudio sobre hasta qué punto los robots van a ocupar puestos de trabajo que hoy día hacemos los seres humanos? O sea, este estudio de la Universidad de Oxford diciendo que el 47%, que los robots van a entrar y van a ocupar el 47% de las áreas de la economía que hoy día están siendo desempeñadas por seres humanos. ¿Es exagerado? ¿Ustedes tienen cifras comparables? No hemos hecho un estudio precisamente sobre los robots o el impacto de los robots, pero sí que tenemos una estimación de el número de empleos que, digamos, se pueden sustituir en algún momento por algún proceso digital.
Y ahí llegamos a una estimación muy próxima a ese 47% en los países más desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países europeos y Japón. Pero yo diría dos cosas. Primero de todo, el potencial para sustituir ese 47% o la proporción próxima a ese 47% por la producción de robots, empleo ligado directamente a la producción de robots, va a ser muy pequeño. Es decir, que yo creo que las políticas públicas no pueden centrarse exclusivamente en cómo generar empleos en la producción de robots para así compensar la pérdida de otros empleos. Y primero de todo se trata de traducir las ganancias de productividad que permiten los robots en mejorar, por ejemplo, la renta salarial, por ejemplo, la calidad de los empleos de la gente, de forma que esa renta pueda a su vez ser, digamos, invertida en otros sectores, la vivienda, necesidades básicas, y ahí es donde se van a producir la ganancia de empleos. También empleos ligados a el envejecimiento de las poblaciones, que se está dando también en América Latina. Van a haber muchos empleos en el sector de servicios ligados a la persona, servicios médicos, servicios a la persona, digamos, servicios domésticos, servicios educacionales. Yo creo que el sector de servicios es un gran potencial, servicios ligados a la persona, que puede sustituir en cierta manera aquellos empleos que se van perdiendo por los robots. Los robots no van a sustituir todo el tipo de trabajo. Por ejemplo, todo lo que requiere una relación interpersonal, lo que requiere, digamos, una intermediación, un intercambio entre personas, por ejemplo, algunas actividades educativas, no creo que se puedan sustituir por robots. Algunos piensan que habrá en un futuro un solo profesor de economía para todos los estudiantes y que va a haber una masificación de la educación, pero eso es olvidarse de la importancia de las actividades pedagógicas, de ese contacto personal que permite realmente hacer llegar la educación a los jóvenes, y que eso no se puede sustituir fácilmente por un robot. Es decir, que se va a ganar también otro tipo de empleos que requieren relación interpersonal, y eso va a requerir efectivamente políticas públicas que faciliten esa movilidad entre empleos, también una generación de rentas del trabajo, que en este momento no es así. Los salarios van perdiendo peso en la economía, van aumentando mucho menos que la productividad, y esto sería un problema muy grave en un futuro en la medida en que los robots van sustituyendo otro tipo de empleos. Con lo cual, creo que las políticas públicas de facilitar la movilidad, de aumento de los salarios con la productividad y también de formación. Hay que ver que estamos hablando de una transformación profunda del mercado laboral, de las necesidades de empleo, que van a requerir repensar completamente el sistema de formación, llevando a una proporción aún mayor de jóvenes hasta un nivel relativamente alto de formación inicial, y sobre todo insistiendo en la formación permanente durante toda la vida laboral de las personas, de manera que todos sigamos conectados con ese cambio tan profundo que se está dando en nuestra sociedad. Doctor Raymond Torres, de la Organización Internacional del Trabajo, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con mi opinión sobre este mundo robotizado que se viene. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado y escríbanos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, a nuestro Facebook, y visítenos en nuestra página web andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy, sobre cómo los robots que ya están ocupando cada vez más empleos lo van a hacer cada vez más. No solo como trabajadores en la fábrica, sino también como vendedores en tiendas comerciales, recepcionistas de hoteles, médicos, abogados y periodistas. Como lo digo en mi nuevo libro, Crear o Morir, y como lo vimos en el programa de hoy, esta tendencia ya viene desde hace mucho, pero ahora se va a acelerar mucho más por la inteligencia artificial, por los autos que se manejan solos, por las impresoras 3D y por las supercomputadoras que van a hacer de médicos, tomándonos el pulso cardíaco con nuestros relojes inteligentes, mandando esa información a la nube, y en base a comparaciones con decenas de millones de personas nos van a diagnosticar y recetar nuestras medicinas. La gran pregunta no es si eso va a pasar, claro que va a pasar.
La gran pregunta es qué consecuencias sociales va a tener un mundo con cada vez más robots y cada vez menos empleos para nosotros, los seres humanos. Los tecnopesimistas dicen que estamos yendo a un mundo de desempleo masivo en todas las áreas. Los tecnooptimistas dicen que eso no va a pasar y citan el caso de lo que pasó con los cajeros automáticos. Cuando surgieron estas máquinas en los años 90, todo el mundo decía que los cajeros automáticos de los bancos iban a terminar con los empleados bancarios. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. Los cajeros automáticos liberaron a los empleados bancarios para que en lugar de contar billetes empezaran a hacer otros trabajos, ofrecer préstamos y otros servicios bancarios. Y el número de empleados bancarios creció desde entonces. En Estados Unidos, desde la aparición de los cajeros automáticos en los años 90, los bancos aumentaron sus sucursales en un 43% y hoy día hay más empleados bancarios que antes. Ojalá que los tecnooptimistas o los tecnoutópicos, como querramos llamarlos, tengan razón. Ojalá que lo que nos dijo el profesor Wadhwa sea cierto, que la robotización de los trabajos nos dé más tiempo libre para dedicarnos a la educación permanente, a las artes y a la superación personal. Puede ser una visión un poco utópica, pero por otro lado, como bien nos decía este gurú de la tecnología, hace 100 años la gente trabajaba 80, 90 horas por semana y hoy día trabajamos 40, o sea, la mitad de lo que trabajábamos antes. De manera que no es descabellado pensar que muy pronto podríamos trabajar la mitad de horas que ahora y que vivamos cada vez mejor. Paradójicamente, si los tecnoutópicos están en lo cierto, la tecnología nos podría permitir vivir en un mundo mucho más espiritual. ¿Qué creen? Escríbanos, déjenos saber. Gracias, hasta la semana próxima.